estar la reunión previa. El secretario Su secretario técnico ya tiene la instrucciones para recibirnos acá abajo, ¿no? Gabriel. Ustedes y ver, pero posible. Delgadillo. Ok. Sí, podemos entrar 5 Sí, personas. claro que sí, nada más díganme usted quiénes son. Marisol, ven Marisol. Ahí quédense ahorita ahí. Marisol, tú también. Sin más. ¡Humberto no está solo! ¡El precio está De conmigo! Benedetto. Gabriel Delgadillo. Él es el que nos va a recibir. Somos 5. ya con el 5. Sí. Ya seríamos los 5 que ya pedíamos. Entonces, si son tan amables nada más de acompañarme los cinco. Claro, sí. Nomás déjeme decirle a mis Sí, claro, compañeros. claro. ¡Compañeros! A ver, el megáfono. Gracias por su atención. Compañeros, ya vamos a entrar una comitiva. Les pedimos de favor que desbloqueen la lateral, que todos se vengan para acá. Debemos demostrar que siempre hemos sido un movimiento pacífico y respetuoso. Por favor, les encargo, ¿no? Humberto, de Tecama puede entrar ella. Aquí. ¡Arriba, licenciado Humberto! ¡Humbertus! A ver, te pasaba a leer el comunicado primero. Compañeros, voy a leer el comunicado del licenciado José Humberto Pérez Espinosa. Chiconautla, 15 de diciembre del 2015. Senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Presente, estimada senadora, el que suscribe, presidente y representante legal del Frente Mexiquense en defensa para una vivienda digna, me dirijo a usted para manifestarle que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, el primer visitador, Ismael Eslava, la cuarta visitadora, María Inés Aguilar, nos han negado de manera reiterada y permanente la defensa de nuestros derechos humanos y sobre todo la persecución que el gobierno de Urubiel, Ávila Villegas y el Procurador General de Justicia del Estado de México y candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, están realizando en contra de un servidor, de mi esposa, mi hijo y de los dirigentes de nuestro movimiento. Esta actividad represora es el resultado de los triunfos jurídicos de nuestra organización y en donde la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha reconocido y emitido 2 resoluciones de conciliación en donde concluye que se violaron los derechos humanos de los integrantes del Frente Mexiquense. ¡Son unos delincuentes! Espérame. Porque Sociedad Hipotecaria Federal y la Procuraduría General de la República no respetaron el derecho humano a la vivienda digna y decorosa. En este mismo sentido, el Frente Mexiquense ha ganado en diferentes juzgados del fuero común, tribunales de apelación, tribunales colegiados de circuito, que los contratos con intereses y garantía hipotecaria no cumplen con los requisitos para que dichas garantías sean exigibles, ya sea por la falta de la vía hipotecaria en algunos estados, por la falta de acción, por no contener los contratos en lugar de pago y además de que no se contrataron los seguros, es decir, por no cumplir ellos mismos con el contrato, así también por la falta de legitimidad y falta de competencia. Esto no solo se ha ganado en el Estado de México, sino también en el Distrito Federal, en Monterrey, en Quintana Roo, en Baja California Sur, en Sinaloa y Chihuahua.
Por la vía penal se logró ejercitar la acción penal en contra de la empresa constructora Urbi Desarrollos Urbanos S.A.D.C.B. y por el delito de fraccionadores se aseguraron más de 6,000 viviendas en los conjuntos Villa del Real, quinta sección, fase 1 y fase 2 y sexta sección, ubicados en el municipio de Tecámac, y faltan por asegurar los conjuntos urbanos de Urbi Quinta Montecarlo y Urbi Hacienda Balboa, ubicados en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Es preciso señalar que el Procurador de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, protege impunemente una de las empresas constructoras, Urbi Desarrollos Urbano, promotora de viviendas integrales, 20 viviendas integrales, ARA, Geo, Omex, por citar a las más importantes. Ocultó durante 37 días las órdenes de aprehensión en contra de René Jaime Mongarro y Sergio Armando Guevara Márquez, representantes de Urbi Desarrollos Urbanos S.A.D.C.B. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene conocimiento de toda esta política violatoria de los derechos humanos del gobierno del Estado de México. Incluso el órgano constitucional administrativo envió nuestras quejas a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de México. Este órgano, que preside el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Barús Delgado Carvajal, no ha querido investigar. Inclusive le hemos solicitado en 2 ocasiones que entreguen nuestras quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En virtud de la omisión del organismo defensor de los derechos humanos del Estado de México, por tal motivo le solicitamos lo siguiente. 1. Se investigue mi detención ilegal y la privación ilegal de la libertad de la que estoy viviendo en el Centro de Readaptación Social de Chiconautla, en el Estado de México, en virtud de la fabricación de las carpetas administrativas 1718 y 1720 por el supuesto delito de robo con modificativa agravante de haberse cometido en el interior de casa habitación con violencia. Se agregan expedientes. Acto delictivo que no he cometido, y esto fue fabricado por el gobierno de Erubiel Ávila Villegas, el Procurador de Justicia del Estado de México y el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, del fiscal regional de Ecatepec, maestro en Derecho, Juan Francisco Hernández Aguilar, y por el titular del Centro de Atención Ciudadana de Tecámac, C3, de la Procuraduría General del Estado de México, licenciado Omar Hernández Heredia. Es importante señalar que antes de solicitar la orden de aprehensión en mi contra por parte de la Procuraduría General del Estado de México el 4 de noviembre del 2015, yo le solicité a los funcionarios señalados con anterioridad el pasado 26 de octubre que me citaran a comparecer, y sin embargo me negaron el derecho constitucional a la presunción de inocencia, de inocencia, plasmado en el artículo 20, apartado B de la Constitución General, sobre los derechos de los inculpados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha negado a investigar los crímenes violentos a mis derechos humanos, la persecución en contra de mi ejemplar esposa, Beatriz Juárez Rosas, quien de manera valiente denunció al gobierno del Estado de México, que durante los 3 días cuestionó el supuesto grado de doctor en Derecho del gobernador Erubiel Ávila Villegas, al acusarlo de ser el actor intelectual de mi detención. La respuesta del procurador y del fiscal regional de Ecatepec
fue la fabricación de delitos a mi esposa y perseguir a mi querido hijo José Humberto Pérez Espinosa Pérez Juárez, quien tuvo que terminar su primer semestre como estudiante de Derecho en la UNAFES Acatlán. Y así es la actitud del gobierno feminicidio de Erubiel Ávila Villegas. Delincuentes políticos. Como dice Humberto, ya faltan dos horas. Falta menos. El gobernador Erubiel Ávila Villegas protege a los delincuentes e invasores de viviendas del Estado de México. A la licenciada Valentina Granado Rincón, delincuente que ha ofrecido hasta 500,000 pesos para que sea asesinado al interior del penal de Chiconautla por un grupo de sicarios que han sido utilizados para invadir las casas vacías en que se encuentran en los conjuntos habitacionales del Estado de México. Inclusive la juez de control, la licenciada Norma Martínez Sánchez, del Distrito Judicial de Ecatepec de Chiconautla, defendió la resolución para vincularme a proceso en la carpeta 1720/2015 a la delincuente Valentina Granados Rincón, es decir, el Tribunal Superior de Justicia, al servicio de un personaje que se dice que está protegida por el crimen organizado en el Estado de México. Inclusive esta protectora de sicarios ha señalado que tiene el apoyo del gobernador del Estado de México y del presidente municipal por cuarta ocasión en el municipio de Tecámac, Aarón Urbina Bedoya, conocido como la Barca de Tecámac. 2. Si bien es cierto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de México no pueden investigar a los órganos jurisdiccionales, no es menos cierto que tienen que investigar las violaciones de los derechos que cometen las procuradurías, los fiscales y los ministerios públicos. En el caso que nos ocupa, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de México, licenciado Baruch Delgado Carvajal, es un empleado de Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, y que nosotros le solicitamos la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investigaran lo que he denunciado en el presente escrito. Inclusive el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ismael Eslava, le llamó al visitador adjunto de por qué le daba el carácter de urgente a mi detención ilegal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos llegó al grado de negar su intervención sobre mi detención, la cual fue realizada por integrantes de la Marina vestidos de civiles, y esta información la tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y no obstante de pretender mi desaparición forzada después de mi detención ilegal, hasta el día de hoy no hay una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El órgano autónomo constitucional protege al gobierno de Erubiel Ávila Villegas, no quiere llegar a la verdad histórica de los hechos y concluir que detrás de mi detención están las empresas constructoras, las hipotecarias y sobre todo personajes como Aarón Urbina Bedoya, quienes tienen vínculos con el crimen organizado y que le han pagado a un grupo de sicarios y asesinos para asesinarme en el interior del penal de Chiconautla. Desde el pasado 12 de agosto del 14 se realizó un desglose para consignar al presidente electo de Tecámac, Aarón Urbina Bedoya. Sin embargo, el Procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, hace uso político para no consignar a este delincuente, que para agosto del 2014 se desempeñaba como presidente del Congreso local del Estado de México, y mi privatización ilegal de la libertad corresponde
para que el 1 de enero del 2016 tome posesión como presidente municipal de Tecámac por cuarta ocasión, así construir aproximadamente 50,000 viviendas más y beneficiar a la constructora que ha defraudado a miles de familias. No, así sale. Le pedimos a usted, como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del Senado de la República, que realice una amplia investigación en los penales del Estado de México, en donde el nuevo sistema acusatorio penal se ha convertido en un proceso que utiliza la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. De manera concreta, los fiscales regionales de la Procuraduría del Estado de México, para convertir en inocentes a cientos de jóvenes en delincuentes, con la complacencia del gobernador del Estado de México y del procurador y del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Hay miles de personas en el Estado de México que están privadas de su libertad y valiéndose y violándose sus derechos humanos. La preocupación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México es cumplir con las estadísticas de combate en la criminalidad, para cumplir los caprichos del gobernador en sus aspiraciones para convertirse en el candidato de la presidencia de la República de la próxima elección del año 2018. No importando que los inocentes estén cumpliendo sentencias desproporcionadas para criminalizar a la juventud, que en su mayoría llenan los penales de la entidad mexiquense. En caso concreto lo tenemos con el fiscal regional de Ecatepec, el maestro en Derecho Juan Francisco Hernández Aguilar, quien administra los delitos como homicidio calificado, feminicidio, secuestro, extorsión, conociendo a los verdaderos criminales, los protegen y los defienden injustificadamente, y a las personas que siendo inocentes son procesadas penalmente. Tenemos 25 carpetas que tienen que investigar la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la omisión y la complicidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de México. Sin duda, su presidencia no tiene la mínima actitud e interés de investigar. Los senadores del Estado de México están más interesados en realizar turismo legislativo que investigar las graves violaciones que comete día a día la Procuraduría General. Espérame, estoy leyendo, se esperen ellos. Que comete día a día la Procuraduría General del Estado de México, y de manera concreta el fiscal regional de Ecatepec, Juan Francisco Hernández Aguilar, quien para realizar estas investigaciones debería de renunciar. El gobierno feminicidio de Rubiel Ávila Villegas ha sido omiso sobre la persecución ministerial y jurídica en contra de los dirigentes del Frente Mexiquense. La Procuraduría General del Estado de Justicia del Estado de México nunca quiso investigar el secuestro de la joven Itzel, hija de la señora Norbeta, una de las coordinadoras del Frente Mexiquense en Tecámac, así como de la agresión sexual que sufrió nuestra compañera que vive en el conjunto habitacional Hacienda del Bosque en Tecámac, así como también no ha investigado las agresiones que sufrieron las coordinadoras del Frente Mexiquense en Tecámac y quienes sí apoyaron al grupo especial y táctico de la Policía del Estado de México, le dieron posesión a un grupo de invasores. En este mismo sentido, el grupo táctico de la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli reprimió brutalmente a nuestras compañeras y compañeros del conjunto habitacional Urbi Quinta Montecarlo en Cuautitlán Izcalli. También la persecución en contra de Linda Margarita López
Medina y de Eva Izaguirre Romero, a quienes se les acusa por el mismo delito por el cual me encuentro preso. Y finalmente, la persecución en contra de Beatriz Juárez Rosas, coordinadora de los medios de comunicación del Frente Mexiquense. El gobernador del Estado de México está en contra del gobierno de las mujeres y la lucha de nuestras compañeras es un simple ejemplo. El gobierno de Erubiel Ávila Villegas engaña a la sociedad mexicana. La entidad mexiquense vive una gran explosión de las actividades criminales y eso es el resultado de la impunidad y complicidad del gobernador del Estado de México. Por lo expuesto ante usted, le solicito lo siguiente. Primero, que gestione una audiencia ante el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, para que se nos explique por qué ha sido omiso ante las graves violaciones a nuestros derechos humanos cometidos por el gobernador del Estado de México, sobre todo por la actitud discriminatoria de odio en contra de las mujeres que entregan el Frente Mexiquense en defensa para una vivienda digna. Segundo, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realice una amplia investigación en los penales del Estado de México para que se libere a los jóvenes presos y personas que están privadas de su libertad, porque la Procuraduría General de Justicia del Estado de México les ha fabricado distintos delitos sin acreditar las responsabilidades de tipo penal y miles de familias han sido destruidas por el capricho del gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas. Atentamente, licenciado Jorge Humberto Pérez Espinosa. ¡Viva el Frente Mexiquense! ¡Viva! ¡Viva el licenciado Humberto! ¡Viva! Ya, perdón, ¿qué te digo? Para que pase ya. Sí. Con la IFA. Ah,